Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Recordemos que estamos meditando el libro de Nehemías, un libro cargado de historias, cargado de principios que podemos rescatar para nuestro crecimiento espiritual, para poder aplicarlo en nuestro día a día, el día de hoy, poder aplicar esos principios y de alguna manera ser transformados. Gracias por suscribirte a nuestro canal, gracias por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy entonces estamos meditando en Nehemías capítulo número 10. Vamos a meditar en el versículo número 32 hasta el versículo número 39. Y le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Corazón generoso. Corazón generoso. Y es que la generosidad de alguna forma va ligada al corazón de Dios. La generosidad es un estilo de vida que refleja verdaderamente lo que Dios es, porque Dios es generoso. Dios, ¿sabes qué? Nos bendice todos los días, nos permite la vida, nos permite levantarnos, nos permite ir al trabajo, cuida de nosotros, cuida de nuestros hijos, nos provee, nos sustenta, nos da siempre su bendición abundante. Y esto nos habla de la vida de generosidad que de alguna manera nosotros también deberíamos de experimentar. Sabes, cuando hablamos de la generosidad, hablamos sencillamente de que cuando nosotros bendecimos a alguien, cuando somos generosos, pues eso trae un beneficio para el que recibe la bendición que vamos a dar, ¿verdad? Pero cuando somos generosos, nosotros de alguna manera también somos transformados. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no es fácil ser generoso. Luchamos contra nuestro egoísmo, luchamos contra nuestra avaricia y de alguna manera entonces cuando somos generosos permitimos que Dios a través de su obra regeneradora nos permita ser transformados. Vamos cambiando y al final de cuentas esto nos trae muchos beneficios para vivir una vida plena, una vida feliz, una vida contenta, sabiendo de que somos bendición a otras personas. Nos trae una gran satisfacción. Bueno, ¿por qué te hablo de la generosidad? Porque creo que en el pasaje del día de hoy precisamente se nos habla mucho de este asunto, de alguna forma aportar, de alguna forma bendecir, no solamente pretender recibir y recibir. Y creo que el pasaje del día de hoy nos habla de ello. Quiero compartir contigo brevemente entonces tres enseñanzas muy puntuales y muy sencillas en cuanto a tener un corazón generoso. La primera de ellas la ubico yo en el versículo número 32 hasta el versículo número 34. Y te leo el versículo número 32, dice: nos impusimos, además por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Versículo 33. Para el pan de la proposición, para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Pero me gusta mucho la primera expresión del versículo número 32. Dice, nos impusimos. En otras palabras, nos obligamos, hicimos el esfuerzo para poder aportar, para poder bendecir, para poder dar. Y creo que la generosidad al final de cuentas muchas veces no se nos da sola. Necesitamos nosotros que hacer ese esfuerzo. ¿Sabes por qué? Porque dentro de nosotros pues siempre está esa duda, siempre está ese egoísmo, esta avaricia que quiere siempre solamente tener y no bendecir a otras personas. ¿Sabes? Cuando nosotros somos generosos, ocurre que sencillamente podemos fortalecer los lazos que nos interactúan con otras personas, porque cuando damos a otros, de alguna forma, bendecimos a otros y esos lazos de unión se fortalecen. Pero cuando tú eres generoso, también de alguna forma tienes una satisfacción interna de saber que estás haciendo lo correcto, pero sobre todo puedes comenzar a dar gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque puedes bendecir a otras personas.
qué hermoso es saber que Dios te bendice tanto que aún puedes tú dar un poco a otras personas que necesitan ese tipo de ayuda. Y creo al final de cuentas que nosotros debemos aprender a ser generosos. No tan solo en nuestra economía, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos económicamente aportar para la obra del Señor, aportar para los ministerios, aportar para personas necesitadas. Pero también nosotros podemos ser generosos con nuestro tiempo, podemos ser generosos con nuestras habilidades, con nuestros talentos, con esos recursos que Dios nos ha dado, con esos dones espirituales que Dios nos ha dado para poder de alguna forma ser de bendición a otras personas. Bueno, hay una segunda enseñanza que la puedo mirar yo a partir del versículo número 35 hasta el versículo número 38, ¿sabes? Un corazón generoso también, número 2, pone prioridades claras. Vamos a poner prioridades claras en nuestra vida. Sabes, cuando tú pones como prioridad a Dios como número 1 en tu vida, sencillamente haces lo correcto y entonces todas las demás cosas se van a ir acomodando en el orden correcto. Me gusta el versículo número 35 porque dice, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Versículo 37, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestras tierras para los levitas y que los levitas recibieran las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Me encanta porque aquí el pueblo entero toma la determinación de poner prioridades claras en la vida. Y la primera prioridad era que tenían que darle las primicias a Dios. Habla de las primicias de la tierra, de los frutos de los árboles, de sus hijos, de los hijos de sus animalitos, de las vacas, de las ovejas, siempre trayéndole al Señor lo primero, poniendo a Dios el orden correcto. ¿Y sabes de qué me habla esto? Me habla de que en la vida nosotros, cuando ponemos prioridades y cuando ponemos a Dios como primero en nuestra vida, de alguna manera reconocemos que Dios es el que nos provee. Claro, porque todo lo que tú tienes, todo lo que has logrado en la vida, todos los éxitos que tú has tenido, quiero decirte algo, no ha sido por tu gran genialidad, ni por tu gran intelecto, ni por tus capacidades que puedan ser muy buenas y que podemos reconocer que Dios nos ha bendecido con habilidades y con dones especiales, ¿sabes? Pero sin embargo, al final de cuentas, el que nos lo da es ese Dios maravilloso. Entonces, cuando tú pones a Dios primero, reconoces a Dios como tu prioridad. Y también cuando pones esa prioridad espiritual de poner a Dios primero, entonces te das cuenta que realmente el que te ha provisto, realmente el que te ha dado es este Dios maravilloso. Entonces comienzas una relación verdadera con Dios y entonces hay una prioridad espiritual. Y esto te lleva, ¿sabes a qué? A ir transformando tu corazón, a ir transformando tu vida y darte cuenta que podemos vivir agradecidos. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha bendecido cuando ponemos esas prioridades en nuestro corazón. Y la tercera y última enseñanza que yo logro rescatar de este pasaje precioso, lo encuentro a partir del versículo número 38 y 39. Y le puse de la siguiente manera, seamos generosos y no descuidemos la casa de Dios. Te leo los dos versículos. Dice, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y aquí se menciona cómo iban a traer estas ofrendas de grano, estas ofrendas de vino, esas ofrendas de aceite, que nos hablan, número uno, hablando de la ofrenda del grano, nos habla de la bendición del pan, de la provisión que Dios nos da.
Cuando hablamos de la ofrenda del vino, de alguna forma logramos entender que es esa felicidad, esa plenitud, esa bendición de la alegría que Dios nos da en la vida. Y es hermoso saber que Dios te provee, pero también te permite que tú estés contento, que tus emociones estén alineadas a la gracia del Señor, y eso te permite entonces seguir adelante. Y me encanta porque también traían la ofrenda del aceite, que nos recuerda mucho acerca de la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Qué tremendo pasaje de la Escritura. Me gusta cómo termina este versículo número 39, pero en la versión traducción viviente. Dice la versión traducción viviente, dice: todos nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Querido hermano y querida hermana, que en medio de tu generosidad siempre tomes en cuenta la casa del Señor, que en medio de tus prioridades nunca descuides el congregarte, el estar atento, el cuidar la casa del Señor, el estar asistiendo, el congregarte, el ser parte de un ministerio, el de servir a Dios a través de tus dones y de tus habilidades, siendo generoso, porque tenemos un Dios que lo es así. Corazón generoso, entonces, 3 enseñanzas que pudimos aprender el día de hoy. Número uno, hagamos un compromiso a ser generosos. Número 2, pongamos prioridades claras. Número 3, seamos generosos y no descuidemos la casa del Señor. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones. Por cierto, me encuentro en este campo. Este plantío son árboles de pistacho y ya están algunos, ya se cosecharon la gran parte de los árboles. Han quedado solamente algunas pequeñas porciones, pero esto me habla de la abundancia, de la generosidad, ¿verdad?, que Dios nos da a nosotros para poder seguir bendiciendo a más personas. Dios es fiel y Dios es bueno. Te voy a enseñar brevemente el video para que puedas ver estos hermosos arbolitos y de alguna forma también tú seas bendecido. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.